Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad y ¡tararán, taratán! Este es el episodio 129, el último episodio de este mes de agosto. Que prácticamente esto digamos un tentempié para la siguiente semana que inicia la NFL. ¡Go Cowboys! Sí, puedo admitir que tristemente soy fan de los Cowboys, pero esperemos que unas cosas, tengamos una buena temporada y nos deshagamos de Tony Prescott. Sí, Tony Prescott vale madre, pero no vamos a hablar de Tony Prescott, aunque su único crimen es jugar precisamente los Vaqueros. Pero este es otro jugador que tristemente ya no existe. Porque hablando del fútbol americano, es un deporte donde las jugadas son hechas con precisión, las formas de defender son eficientes y los marcadores muy abultados. Aunque luego muy confuso porque te dicen no agarraste el balón, aunque claramente lo agarraste, pero eso es otra cosa. Pero no muchos te cuentan que en este deporte existe un lado oscuro. Y el caso de hoy habla del ascenso y caída de una promesa de este deporte. Este es el oscuro caso de Aaron Hernández. Sí, este jugador al que en mi punto personal lo comparo con el caso O.J. Simpson. Para mí es el O.J. Simpson moderno. Pero a diferencia de Simpson, este sí terminó en la cárcel y no hizo un juicio súper mediático. Digo, se volvió mediático el caso, pero no por un juicio. Pero bueno, ya me estoy extendiendo. Antes de hablar del crimen, vayamos con el principio. Aaron Joseph Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut, y se crió en la avenida Greystone. Sus padres eran Dennis Hernández, de ascendencia puertorriqueña, y Terry Valentine Hernández, de ascendencia italiana. De adulto, Hernández recordaba que su madre había echado a su padre de casa en múltiples ocasiones, pero siempre lo dejaba entrar. La pareja se casó en 1986, se divorció en 1991 y se volvió a casar en 1996. En 1999 se declararon en bancarrota. Hernández declaró posteriormente que había constantes peleas en el hogar. Ambos padres serían arrestados y se involucrarían en delitos durante sus vidas. Desde aquí empezamos mal, porque aquí hay una infancia infeliz para Hernández. Bueno. Pero Hernández tenía un hermano mayor, Dennis Jonathan Jr., conocido como DJ. Su padre los impulsaba a sobresalir, incluso en los deportes, pero a menudo abusaba de ellos y de su madre. Las palizas que el padre de Hernández les daba a él y a su hermano a veces no tenían ninguna razón o estaban relacionados con el alcohol, pero a menudo ocurrían cuando su padre creía que no se esforzaban lo suficiente en la escuela o en los deportes. Hernández y su hermano vivían con miedo constante de su padre, pero también lo veneraban. Hernández una vez llegó a la escuela con un moretón alrededor del ojo y su entrenador creyó que la lesión se debió a que su padre lo atacó. Su padre una vez golpeó al entrenador de fútbol juvenil de Hernández después de una disputa sobre los métodos de entrenamiento. Públicamente su padre proyectaba la imagen de alguien que había tenido algunos encontronazos con la policía, pero en un giro en su vida para convertirse en un buen padre y ciudadano. En enero de 2006, cuando Hernández tenía 16 años, Dennis murió por complicaciones de una cirugía de hernia. Según su madre, Hernández se vio profundamente afectado por la muerte de su padre y expresó su dolor rebelándose contra las figuras de autoridad. Quienes lo conocieron dijeron que nunca superó la muerte de su padre. Esto más adelante veremos en la formación adulta y como deportista de Hernández. Hernández se distanció de su madre y se mudó principalmente con Tanya Singleton, su prima mayor. Tras la muerte de Dennis, la familia se enteró de que Terry Hernández y su esposo Singleton
de Singleton, Jeff Cummings, habían estado teniendo una aventura extramatrimonial. Después de que la aventura se hiciera pública, Singleton y Cummings se divorciaron y Cummings se mudó con Terry. Esto enfureció a Hernández. Fue mientras vivía con Singleton que Hernández se involucró en más actividades delictivas. En una conversación en la cárcel, Hernández acusó a su madre Terry de no conceder medicamento para su TDAH, lo que según él le causaba dificultades escolares. En otra llamada le dijo, cito, «Hay tantas cosas que me encantaría hablar contigo para que me conocieras como persona, pero nunca podría decírtelo, y morirías sin ni siquiera conocer a tu hijo». Según el hermano de Hernández, DJ Hernández también fue abusado sexualmente cuando era niño. Un adolescente en la casa de su niñera obligó a Hernández a practicarle sexo oral a partir de que Hernández tenía 6 años y continuó durante varios años. Hernández asistió a la escuela secundaria Bristol Central, donde jugó para el equipo de fútbol americano, los Bristol Rams. También fue un excepcional jugador de baloncesto y corredor de pista. Comenzó como receptor abierto antes de convertirse en ala cerrada. No sé bien las posiciones que es una ala cerrada. Y también jugó como ala defensiva. En su último año fue nombrado jugador de fútbol americano Gatorade del año de Connecticut tras realizar 67 recepciones para 1,807 yardas y 24 touchdowns en ataque y 72 tacleadas, 12 capturas, 3 balones sueltos forzados, 2 balones sueltos recuperados y 4 patadas bloqueadas en defensa. También fue nombrado All-American del Ejército de los Estados Unidos. Las 1,807 yardas de recepción y los 24 touchdowns de Hernández fueron récords estatales. Los 31 touchdowns de Hernández en su carrera igualaron el récord estatal. También estableció el récord estatal de yardas de recepción en un solo partido con 376. El séptimo mejor de la historia nacional de la preparatoria, estableció un récord nacional de preparatoria en yardas de recepción por partido con 180.7. Hernández fue considerado el mejor recluta de ala cerrada en 2007 por Scout.com. No era conocido por su esfuerzo de niño, pero en la preparatoria, cuando medía casi 1,88 metros, se esforzaba más que cualquier otro jugador del equipo. Durante un partido de 2006, Hernández recibió un golpe ciego en la cabeza tan fuerte que quedó inconsciente. Una ambulancia tuvo que sacarlo del campo. Aquí se pudo decir que tuvo algún daño cerebral de los muchos golpes que ha recibido sobre su carrera. Ahora verán por qué, pero eso lo haremos más adelante. Hernández era popular en la escuela. Comenzó a salir con su futura prometida, Shanna Jenkins, durante la preparatoria. Se conocían desde la primaria, también fumaba mucha marihuana antes de la escuela, los entrenamientos y los partidos. Su vida social incluía beber bastante, además de la marihuana. Al principio, Hernández se comprometió a jugar en la Universidad de Connecticut con su hermano DJ. Pero luego eligió jugar para la Universidad de Florida, bajo la dirección del entrenador en jefe, Urban Meyer. Meyer voló a Connecticut y convenció al director de Hernández para que le permitiera graduarse más de un semestre antes. Esto le permitió a Hernández mudarse a Florida, unirse al equipo y aprender el libro de jugadas poco después de cumplir 17. El Boston Globe opinó más tarde, cito, «No había forma, salvo físicamente, de que estuviera listo para esto. El joven que llegó a Gainesville no estaba preparado académicamente ni emocionalmente para la vida universitaria. Según registros universitarios previamente no revelados y grabaciones de llamadas telefónicas que Hernández hizo posteriormente desde la cárcel, se había graduado de la preparatoria con más de un semestre de anticipación, no por ser un excelente estudiante, sino por ser un gran jugador de fútbol americano. Sus dotes atléticas eran evidentes, pero tras ellas se escondía un adolescente furioso que luchaba con una crianza abusiva, una creciente dependencia de las drogas y cuestionamientos sobre su propia identidad sexual. Esto es importante, ya hablaremos después. Meyer recibió ayuda en el reclutamiento de Steve Adasi, un nativo de Connecticut.
y el mariscal de campo de Florida, Tim Tebow. A Daisy Mayer le dijeron a Hernández que creían que tendría potencial para jugar en la Liga Nacional de Fútbol Americano, o la NFL por sus siglas en inglés. El director de Hernández dijo más tarde que los dos fueron persuasivos y presionaron mucho a Hernández, pero en retrospectiva fue un error permitirle graduarse antes de tiempo. Hernández no estaba preparado académicamente para la universidad y tuvo que tomar cursos de recuperación en la Santa Fe Community College. Muchos de sus compañeros de equipo, particularmente aquellos a quienes Mayer convenció de venir a Gainesville temprano, hicieron lo mismo. Entre prácticas, juegos, reuniones de equipo y otros eventos, Hernández recibió de 40 a 60 horas semanales al fútbol. Se dedicó casi todo el año. Como estudiante de primer año en 2007, Hernández inició 3 juegos para los Florida Gators, un equipo que es conocido en la Liga Nacional de Fútbol Universitario, que es un trampolín para que los que se forman en estas universidades, como es Liga Universitaria Semiprofesional, puedan entrar a los drafts para jugar en la NFL. Bueno, entró a los Florida Gators, que curiosamente fue con este equipo donde se inventó la famosa bebida Gatorade. Eso no tiene nada que ver con la historia, solamente quería contarlo. Bueno, entró con los Florida Gators, terminó la temporada con 9 recepciones para 151 yardas y 2 touchdowns. Aunque sobresalió en su primer año, fue enviado a la banca en el primer partido de la temporada de su segundo año debido a una prueba de drogas fallida. Después de esto, inició 11 de 13 juegos durante la temporada 2008, en lugar del lesionado Cornelius Ingram. Y terminó la temporada con 34 recepciones para 381 yardas y 5 touchdowns. En el juego de campeonato nacionales BCS 2009 contra los Oklahoma Sooners, Hernández lideró a los Gators en yardas de recepción con 57 en 5 recepciones, ya que los Gators derrotaron a los Sooners 24-14 para ganar su segundo campeonato BCS en 3 temporadas. Como junior en 2009 y después de liderar el equipo en recepciones con 68 para 850 yardas y 5 touchdowns, Hernández ganó el premio John McKay como el mejor ala cerrada de la nación. También fue seleccionado para el primer equipo All Southeastern Conference y fue reconocido como primer equipo All American por Associated Press, College Football News y Sporting News. Durante su último juego, lanzó el balón a las gradas para celebrar un touchdown. La exhibición excesiva arriesgó una penalización por falta personal, pero los periodistas deportivos vieron a un atleta con poco de perder. Personalmente, si elegiría ir a la NFL en lugar de regresar para otro año de fútbol americano universitario. Hernández dijo más tarde que estaba drogado cada vez que entraba al campo. Mayer había tenido que sacar a Hernández del equipo por su consumo crónico de marihuana, pero cedió después de una operación de Tebow. Sin embargo, después del tercer año de Hernández, Mayer le dijo que no sería bienvenido de nuevo para un cuarto año y que tendría que intentar ser elegido por un equipo profesional en el draft de la NFL del 2010. Hernández terminó su carrera universitaria con 111 recepciones para 1,382 yardas y 12 touchdowns. Hernández siempre intentaba ser el alma de la fiesta. Según un compañero de equipo, sus clases de primer año incluyeron bolos, apreciación teatral, temas relacionados con la vida silvestre y un curso titulado Plantas, Jardinería y tú. Durante su primer semestre obtuvo una calificación de B. Entró en el cuadro de honor de la conferencia durante su segundo año, pero en su tercer año obtuvo una D en una clase sobre pobreza y no completó su segundo intento en una clase introductoria de estadística. Mayer declaró posteriormente que al llegar al campus, Hernández se encontraba afligido y trató de guiarlo en la dirección correcta. Los entrenadores de Florida alinearon a Hernández con Maurice y Mike Pouncey.
Según se informa, se hizo amigo de los gemelos para compartir habitación con ellos y el personal consideró a los Punsey una influencia positiva para Hernández. Bueno, en Hernández. En enero de 2010, el 6 de enero del 2010, Hernández anunció su decisión de renunciar a su último año de secundaria y participar en el draft. Asistió al NFL Scouting Combine, pero no pudo realizar ningún ejercicio físico tras sufrir un desgarro muscular en la espalda durante la pretemporada. El 17 de marzo de ese año, Hernández participó en el Pro Day de Florida y realizó los ejercicios del combinado. Su tiempo en las 40 yardas había ubicado en el cuarto lugar entre todos los alas cerradas en el combinado de la NFL. Hernández también realizó 30 repeticiones de 225 libras de press en banca y habría sido el mejor desempeño de todos los alas cerradas, superando el mejor desempeño de Dennis Pitta de 27 repeticiones. El analista de la NFL, Mike Mayock, declaró que las preocupaciones fuera del campo sobre el físico de Hernández estaban desplomando sus posibilidades de ser seleccionado en el draft, pero creía que Hernández sería seleccionado en la segunda ronda. Spoiler, van a ver qué pasó. Al final, el proceso previo al draft, la mayoría de los expertos y cazatalentos del draft de la NFL lo proyectaban como una selección de segunda ronda. Fue clasificado como el tercer mejor prospecto de ala cerrada del draft por Bleacher Report, el cuarto por Mayock y el quinto por DraftScout.com. Los New England Patriots, el equipo donde jugaría, seleccionaron a Hernández en la cuarta ronda, posición global 113, del draft de la NFL del 2010 a los 20 años. El día anterior, los Patriots seleccionaron a la ala cerrada de Arizona, Gronkowski. Spoiler, que sería el más... Spoiler, este nombre de Gronkowski será el más escuchado en todo este episodio. Hernández fue el sexto ala cerrada reclutado en 2010. A pesar de ser considerado un prospecto de ala cerrada de primer nivel, varios equipos, según informes, decidieron no reclutarlo porque era un problema. Las posibilidades de Hernández para el draft se desplomaron debido a sus múltiples problemas extradeportivos durante la universidad, rumores de múltiples pruebas de drogas fallidas y problemas de carácter. Varios equipos, incluyendo los Indianapolis Colts, los Cincinnati Bengals y los Miami Dolphins, decidieron eliminar a Hernández de sus listas de candidatos debido a problemas de carácter. Hernández recibió la puntuación más baja posible en madurez social en un informe previo al draft. Los Patriotas ficharon al agente libre El Grumpler y seleccionaron a Hernández y Gronkowski en el draft para reestructurar la posición de ala cerrada, liberando a Benjamin Watson y optando por no renovar a Chris Baker ni al suplente Michael Matthews. El 27 de abril del 2010, The Boston Globe informó a partir de múltiples fuentes que Hernández admitió ante cazatalentos y representantes del equipo durante entrevistas de la NFL Combine que tenía antecedentes de consumos de marihuana y que había dado positivo en múltiples pruebas de drogas durante su etapa universitaria. Más tarde ese día, los Patriots publicaron el comunicado de Hernández, quien afirmó haber dado positivo solo en una prueba de drogas durante su etapa universitaria y fue sincero al respecto con los equipos interesados en el NFL Combine. Escribió una carta a todos los equipos ofreciéndose a hacerse de prueba cada 2 semanas durante su temporada de novato. El dueño de los Patriots, Robert Kraft, declaró posteriormente, tras el arresto de Hernández, que los Patriots lo reclutaron tras ganarse su confianza y afirmó que no tenían absolutamente nada de qué preocuparse. En una carta enviada al director personal del equipo personal de jugadores de los Patriots, Nick Caserio, antes del draft. El 8 de junio del 2010, los Patriots firmaron a Hernández con un contrato
de 4 años por $2,37 millones, que incluía una bonificación por firmar de $2,000. Los términos de su contrato limitaron la bonificación por firmar a Hernández a $200,000, menos de la mitad de la que recibió Steven Gostkowski, el pateador de los Patriots, en la cuarta ronda, posición global 118 en 2006. Los Patriots se negaron a otorgarle a Hernández la bonificación por firmar esperada de $500,000 como medida de precaución. Para compensar la menor bonificación por firmar, recibió un contrato que incluía una serie de bonificaciones por plantilla y entrenamiento de hasta $700,000 adicionales. Si Hernández alcanzaba todas las bonificaciones y escalas salariales, podría recibir un salario anual comparable de a un jugador de tercera ronda, pero tendría que recorrer el camino recto y estrecho para lograrlo. Spoiler, no lo hizo. Durante el campamento de entrenamiento, Hernández compitió por ser el ala cerrada titular contra Trumper, Gronkowski y Rob Mayer. Hernández tuvo una pretemporada impresionante junto a Gronkowski. Su rendimiento en la pretemporada perseguiría su futuro éxito como una de las mejores duplas de las alas cerradas de la historia de la liga. El entrenador en jefe Bill Belichick nombró a Hernández como el tercer ala cerrada de la plantilla de los Patriots, detrás de Klumper y Gronkowski. Hernández fue utilizado como la opción de ala cerrada receptora, con Crumpler insertado para jugadas que requerían bloqueo. Hernández comenzó la temporada 2010 como el jugador más joven en cualquier plantilla activa de la NFL. Hernández debutó como profesional en temporada regular y fue titular por primera vez en su carrera a los 20 años en el partido inaugural de la temporada de los Patriots contra los Bengals, donde registró una temporada de 45 yardas durante la victoria por 38-24. El 19 de septiembre de ese año logró 6 recepciones para un total de 101 yardas durante la derrota de los Patriots por 28-14 ante los New York Jets en la semana 2. Hernández se convirtió en el jugador más joven desde 1960 en superar las 100 yardas de recepción en un solo partido. La semana 3, Hernández lideró a todos los receptores de los Patriots con 6 recepciones para 65 yardas durante la victoria por 38-30 contra los Buffalo Bills. También tuvo su primer acarreo de 3 yardas contra los Bills en la semana 3. También tuvo su primer acarreo de 3. El 7 de noviembre de ese año, Hernández atrapó 5 pases para 48 yardas y anotó los 2 primeros touchdowns de su carrera durante la derrota por 34-14 contra los Cleveland Browns en la semana 9. Atrapó su primer touchdown en un pase de 2 yardas del mariscal de campo de los Patriots y leyenda de la NFL, Tom Brady. Tengo que admitir que es buen jugador, a pesar que yo le voy a los Cowboys. Durante el segundo cuarto. Su segundo touchdown del partido llegó con un pase de 1 yarda de Brady en el cuarto. El 19 de diciembre del 2010, Hernández hizo 4 recepciones para 31 yardas y atrapó 2 pases de touchdown en la victoria de los Patriots por 31-27 contra los Green Bay Packers en la semana 15. Su actuación en los 2 touchdowns le valió el novato de la semana de la NFL de Pepsi. Hernández estuvo inactivo durante los últimos 2 juegos de la temporada regular, las semanas 16 y 17, debido a una lesión de cadera. Terminó su temporada de novato en 2010 con 45 recepciones para 563 yardas y 6 recepciones de touchdowns en 14 juegos con 7 aperturas. Hernández y Gronkowski comenzaron a tener éxito a medida que Belichick aumentaba el uso de formaciones de 2 alas cerradas para capitalizar su excepcional capacidad de recepción. Juntos se combinaron para 87 recepciones para 1,109 yardas de recepción y 16 touchdowns de recepción. Los Patriots terminaron la temporada 2010 primero de la
conferencia americana, de la conferencia este, con un récord, bueno, de la conferencia americana este, porque luego están divididas, con un récord de 14-2 y pasaron directamente de la primera ronda. El 16 de enero del 2011, Hernández fue titular en el primer partido de playoffs de su carrera y atrapó un pase para una ganancia de 4 yardas en la derrota de los Patriots de 28-21 contra los New York Jets durante la ronda divisional de la Conferencia Americana. El 21 de febrero del 2011 se informó que Hernández había sometido a una cirugía de cadera después de lesionarse en la semana 15. Entró a campo de entrenamiento programado como ala cerrada suplente y compitió para ser el segundo ala cerrada secundario contra Klumper y Lee Smith. Durante el campamento de entrenamientos, el receptor Chad Johnson llegó en un intercambio desde los Bengals. Hernández inmediatamente le dio a Johnson, quien legalmente tenía el apellido 85 por su número de uniforme, el 85, y optó por volver a su número universitario, el 81, que usó en 2010 el receptor Randy Moss, pero quedó disponible después de que Moss fuera intercambiado a los Minnesota Vikings en el 2010. Tanto Johnson como Hernández afirmaron que no acordó ninguna compensación y que la transacción fue un gesto amable entre compañeros de equipo y nada más. El abogado de Hernández, José Báez, afirmó que Hernández vio la oportunidad tras la llegada de Johnson y le ofreció el número 85 por $75,000. Báez afirmó que Johnson respondió con una oferta de $50,000 que Hernández aceptó. Según se informa, el dinero se utilizó para financiar una compra al por mayor de marihuana por parte de Hernández para el esposo de su prima, T.L. Singleton, quien luego le pagó a Hernández $120,000 por el préstamo. Belichick nombró a Hernández como ala cerrada titular secundario para iniciar la temporada regular, junto con el ala cerrada principal, Gronkowski. Belichick continuó incrementando el uso de la 12 personal de los Patriots y comenzó a usar a Hernández como el corredor H alineado en la ranura para dictar las coberturas de pase. Fue titular en el primer partido de la temporada 2011 de los Patriots contra los Dolphins y atrapó 7 pases para 103 yardas y anotó un pase de touchdown de 1 yarda de Brady durante el tercer cuarto en una victoria por 38-24. La semana siguiente, Hernández realizó 7 recepciones para 62 yardas y un touchdown antes de salir en el tercer cuarto por una lesión de rodilla. Se le diagnosticó un esguince de ligamento colateral medial, o MCL, sus siglas en inglés, y estuvo inactivo durante los 2 siguientes partidos, las semanas 3 y 4. El 19 de diciembre del 2011, Hernández atrapó 9 pases, un récord de la temporada para 129 yardas de recepción y anotó un touchdown durante una victoria de 41-23 en los Denver Broncos contra los Denver Broncos en la semana 15. El 28 de diciembre de 2011 se anunció que fue votado para el Pro Bowl 2012 como suplente. Hernández fue percibido como un desaire para el Pro Bowl por muchos analistas que argumentaron que era más merecedor que la ala cerrada de los San Diego Chargers, Antonio Gates. Terminó la temporada con un récord personal de 79 recepciones para 910 yardas de recepción y 7 recepciones de touchdown en 14 juegos y 2 aperturas. Hernández ocupó el puesto 15 entre todos los jugadores en recepciones del 2011 y el quinto entre los alas cerradas. El receptor abierto de los New England Patriots, Wes Welker, terminó primero en la liga con 122 recepciones y Gronkowski terminó quinto entre todos los jugadores con 90 recepciones totales en 2011. Hernández también terminó el lugar 31 en la liga con 910 yardas de recepción y empató en el puesto 21 con 7 recepciones de touchdown.
Según NBC Sports, Hernández y Gronkowski fueron la primera pareja de alas cerradas en la historia de la NFL en atrapar al menos 5 touchdowns, cada uno en temporadas consecutivas para el mismo equipo. En 2011 también establecieron récord de la NFL en yardas, recepciones y touchdown para alas cerradas de un equipo, combinando 169 recepciones, 2.237 yardas y 24 touchdowns. Los récords anteriores de recepciones y yardas para múltiples alas cerradas en un solo equipo fueron establecidas en 1984 por los San Diego Chargers, quienes usaron 4 alas cerradas para combinar 163 recepciones y 1.927 yardas. El éxito del tándem Hernández-Gronkowski, o la dupla, revolucionó la posición de ala cerrada. Múltiples equipos intentaron recrear el éxito de la formación de 12 personas de los Patriots, que usaba formaciones de 2 alas cerradas. Hernández fue considerado como el mejor H-back de la liga en 2011 y el tándem de Hernández y Gronkowski fue ampliamente considerado como uno de los mejores tándems ofensivos de la liga. La combinación de Hernández y Gronkowski empató con la mayor cantidad de recepciones de touchdown en 2011 con el tándem de receptores abiertos de los Green Bay Packers, Jordy Nelson y Greg Jennings. También tuvieron la mayor cantidad de recepciones de cualquier tándem ofensivo en 2011 y terminaron cuartos en yardas de recepción entre todos los tándems ofensivos. Hernández y Gronkowski fueron por mucho la mejor combinación de alas cerradas en 2011. Sus 2.223 yardas de recepción terminaron en el primer lugar entre todos los tándems de alas cerradas en 2011, con la combinación de alas cerradas de los Carolina Panthers, Jeremy Shockey y Greg Olsen. En segundo lugar con 995 yardas de recepción combinadas. Los Patriots terminaron primeros de la AFC con un récord de 13-3 y despidieron su pase en la primera ronda. El 14 de enero del 2012, Hernández realizó 4 recepciones para 55 yardas y un touchdown en la victoria de los Patriots por 45-10 contra los Broncos en la ronda divisional de la AFC. Hernández también tuvo un acarreo de 42 yardas contra los Broncos en la primera serie ofensiva de los Patriots del partido. La semana siguiente, los Patriots derrocaron a los Baltimore Ravens por 23-20 en el juego de campeonato de la AFC. Hernández atrapó 7 pases para 66 yardas durante el partido. El 5 de febrero del 2012, Hernández fue titular en el Super Bowl número 46 y atrapó 8 pases para 65 yardas, además de lograr una recepción de touchdown de 12 yardas. Pero tristemente esta fue la derrota de los Patriots por 21-17 contra los New York Giants, en algo que se le conoce como la casi temporada perfecta de los Patriotas. El 27 de agosto del 2012, los Patriotas firmaron a Hernández con una extensión de contrato de 5 años por $39.5 millones, que incluiría 15.95 millones de dólares garantizados y una bonificación por firmar de 12.50 mil millones de dólares. La bonificación por firmar de 12.5 millones de dólares fue la mayor jamás recibida por una ala cerrada en la NFL. Su total de 40 millones de dólares fue la segunda extensión de contrato más grande jamás otorgada a una ala cerrada, después de la de 53 millones de dólares de su compañero Gronkowski. Hernández donó 50 millones de esa bonificación a una organización benéfica que lleva el nombre de la difunta esposa del dueño de los Patriots. Hernández quedó fuera del juego de la semana 2 de los Patriots contra los Cardenales de Arizona por un esguince de tobillo alto y perdió varias semanas.
El 10 de diciembre de ese año, durante el partido de Monday Night Football contra los Houston Texans, Hernández registró 8 recepciones para 58 yardas y 2 touchdowns. La última participación de Hernández en la NFL fue en el juego de campeonato de la AFC de 2012, el 20 de enero del 2013, contra los Baltimore Ravens, donde tuvo 9 recepciones para 83 yardas en la derrota por 28-13. Hernández no era popular entre sus compañeros y tenía pocos amigos en el vestuario. Según uno de sus compañeros, parecía disfrutar de ser un marginado del equipo. Se escuchó a Brady después de un partido decirle a Tim Tebow, el mariscal de campo de Hernández de la universidad, que intentaba guiar a Hernández en la dirección correcta, pero lo llamó mucho para manejar. Tebow había intentado previamente ayudar a Hernández y reclutó a Brady para el mismo propósito. Sin embargo, Hernández era conocido como uno de los miembros más trabajadores del equipo. Otros Patriots dijeron que Hernández buscaba atención con frecuencia y que a veces parecía desquiciado. Para junio del 2013, Belichick estaba perdiendo la paciencia con Hernández y tenía la intención de notificar a la directiva para que lo liberaran del equipo. Tras su arresto por el asesinato de Odin Lloyd, Belichick prohibió que se mencionara el nombre de Hernández en el vestuario. Gronkowski se negó arrepentidamente a responder preguntas sobre Hernández en las entrevistas y casi se retira de una entrevista con CBS en julio del 2013 hasta que el periodista accedió a cambiar el nombre y dejar de hablar de su ex compañero. En una de las cartas que envió desde su prisión, Hernández menospreció a Kraft, tildándolo de falso infiel, pero expresó admiración por varios de sus compañeros. Dijo que probablemente era el más cercano a Brady, también amigo de Julian Edelman y de Deion Branch. También llamó a Gronkowski el mejor ala cerrada que jamás haya pisado un campo de fútbol americano. Hernández también tenía una estrecha amistad con Brandon Spike y Fred Taylor, quienes expresaron su apoyo a Hernández tras su muerte. Como dije, en 2007 Hernández comenzó a salir con Shanna Jenkins, una chica de que conocía desde la primaria. Su hija Abieye nació en 2012, el mismo mes en que la pareja se comprometió, y también el mes en el que Hernández compró una casa de 4 pisos de 8,130 pies cuadrados y piscina en North Attleboro, Massachusetts, valorada en $1,3 millones, donde la familia vivía junta. Jenkins se mudó con Hernández en 2011 durante su segunda temporada con los Patriots. Después de descubrir que él engañaba, Jenkins se mudó, pero regresó en el verano de 2012. Durante el juicio de Hernández por el asesinato de Odin Lloyd, se afirmó que Hernández había coqueteado y besado a la niñera que cuidaba a su hija. Jenkins testificó ante el tribunal que quería que su relación funcionara y que esto requería que ella cediera en algunos de sus comportamientos. Ella le dijo a la policía que cocinaba y limpiaba y que conocía su papel. Hernández y Jenkins nunca se casaron. Tras la muerte de Hernández, un compañero de equipo de la escuela secundaria, Denis Sansouze, describió una relación homosexual secreta entre los dos entre el 7º y el 11º grado. El compañero de equipo declaró que Hernández obtuvo muchas parejas sexuales, hombres y mujeres, durante ese tiempo. El hermano de Hernández, DJ Sumare Terry, y el abogado George Leon Tyrrell informaron que Hernández se declaró gay ante su madre y su exnovia mientras estaba en prisión. Leon Tyrrell, quien también es gay, dijo que su cliente claramente era gay y describió el inmenso dolor que le causó. El odio así mismo como surgió de crecer en una cultura que era anti-gay. Según Leon Tyrrell, Hernández creía que el abuso sexual que experimentó cuando era niño lo hizo volverse gay, cosa que pues no es cierto. Sansouze declaró que Hernández
estaba aterrorizado de que su padre descubriera su sexualidad. Sin embargo, Sandswise afirmó que cree que Hernández no se avergonzaba de quién era y que estaba orgulloso de su sexualidad. Dijo, esto lo dijo Sandswise en una entrevista, dijo, ser bisexual no tiene nada que ver con ser deportista o simplemente ser uno mismo. Simplemente no pudo decir nada en ese momento, nadie en la NFL le dio la noticia. Tras escuchar más de 300 llamadas telefónicas grabadas, The Boston Globe informó que Hernández era propensa a despotricar homofóbicamente y que en una de ellas admitió sentirse atraído por los hombres y dijo que eso lo enfurecía constantemente. El receptor de los Patriots, Brandon Lloyd, afirmó que su compañero, Wes Keller, le había advertido que Hernández mostraría sus genitales y la vería de sexo gay. Todo lo relacionado con Aaron era una lucha. Esto declaró a The People, un excompañero de la Universidad de Florida. Cito, tenía levantos de ira constante, por cosas insignificantes, y cuando empezaba no podía parar. El compañero también declaró, cito, quería ser el hombre importante del campus que se acostara con muchas mujeres, pero luego se encontraba con chicos que actuaban de forma discreta. Las chicas eran públicas, los chicos no. No era su única lucha, pero era una lucha para un chico como Aaron. Los fiscales pretendían plantear el tema de su sexualidad durante el juicio por doble homicidio en 2012, una posibilidad que aterraba a Hernández. Quería mantener su sexualidad en secreto. Tras su muerte, su prometida Shannon Jenkins dijo sobre su sexualidad, dijo, Aaron era un hombre para mí. No vi ningún indicio de que fuera gay u homosexual. Jamás hubiera sabido cómo se sentía solo para poder hablarlo. No lo habría repudiado, lo habría apoyado. No puedo culparlo si se sentía así. Cuando amas tanto a alguien, solo quieres estar ahí para apoyarlo. El hecho de que sintieras que no podía decírmelo o que no pudiera decírmelo, estas cosas me duele. Porque teníamos ese vínculo. He aceptado que pudo haber sido, como se decía, o que no fuera cierto. En cualquier caso, no lo sabría. Hernández tuvo varios problemas con la ley a lo largo de su vida, comenzando apenas unos meses después de llegar a Florida, como estudiante de primer año. Según admitió Hernández, se ponía nervioso en los clubes nocturnos y tenía un historial de ofenderse por pequeños desaires. También dijo que creía que la gente intentaba desafiarlo físicamente y buscaban pelear con él. Sus conocidos describieron a Hernández como un seguidor que se ponía en peligro al juntarse con gente peligrosa. Como Patriot, Hernández contrató a los amigos de Bristol, ambos con antecedentes penales, como asistentes. Uno de ellos, Alexander S. Bradley, era su traficante de drogas. Como asistente de Hernández, otras tareas de Bradley incluían calmarlo durante sus ataques de ira y paranoia y conseguirle armas. Tras su muerte, su compañero de equipo de secundaria, Dennis Sandswise, dijo que ser reclutado por los Patriots fue lo peor que la NFL pudo haber hecho, porque lo puso de nuevo en contacto con sus amigos criminales de Connecticut. Hernández tuvo su segundo apartamento que mantenía en secreto de su prometida Shannon Jenkins. Lo usaba para almacenar drogas y armas. Solía salir allí para fumar marihuana sin parar. En 2012, Hernández le dijo a su agente que se había ganado su respeto a través de las armas. Detectives de la policía de Boston interrogaron a Hernández en una ocasión a la salida de un bar local, pero las circunstancias de la entrevista no están claras. Mientras estaba en prisión, le dijo a un compañero de prisión que era miembro de los Bloods. Esto es una de las cosas que pasó con Hernández de su vida nocturna. Ya casi llegamos al caso más famoso. El 28 de abril de 2007, según un informe policial de Gainesville, Florida, Hernández, de entonces 17 años, consumió 2 bebidas alcohólicas en un restaurante con Tim Tebow, se negó a pagar la cuenta y fue escoltado hacia la salida por un empleado del restaurante. Mientras el gerente se alejaba, Hernández le dio un puñetazo en la cara, rompiéndole el tímpano.
La policía respondió a las 1:17 am. Hernández llamó al entrenador Urban Meyer y Meyer llamó a Huntley Johnson, el abogado defensor no oficial del equipo. La víctima luego le dijo a la policía que él había sido contactado por abogados y el equipo y que estaba trabajando en un acuerdo, algo que el equipo negó. El departamento de policía recomendó acusar a Hernández de agresión grave, pero el incidente se resolvió extrajudicialmente con un acuerdo de procesamiento diferido. El 30 de septiembre del 2007, alguien se acercó a un coche en el que viajaban Randall Carlson, Justin Glass y Corey Smith a pie y disparó 5 veces mientras esperaban en un semáforo de Gainesville tras salir de una discoteca. Smith recibió un disparo en la nuca y Glass en el brazo. Ambos hombres sobrevivieron. Carlson, pasajero del asiento trasero, resultó ileso y declaró a la policía que el tirador era un hombre hawaiano o hispano de complexión robusta que pesaba unos 100 kilos y tenía muchos tatuajes. Escogió una foto de Hernández de una rueda de reconocimiento policial. La policía le informó al insistente personal de Meyer que quería ver a Hernández y a 2 compañeros del equipo de inmediato. Los detectives insistieron en que los entrenadores llevaran a los jugadores a la comisaría, pero no llegaron hasta dentro de 4 horas. Mientras tanto, los jugadores hablaron con Johnson, el abogado que solía representarlos. Los demás jugadores cooperaron con la policía, pero Hernández invocó su derecho a un abogado y se negó a hablar con ellos. Cuando la policía entró a la sala para hablar con Hernández, el último de los jugadores en ser entrevistado, lo encontraron con la cabeza gacha sobre la mesa y durmiendo. Su postura, según ellos, era inusual para alguien en medio de una investigación por tiroteo. No se presentaron cargos en ese momento, pero debido a su arresto en 2013 y posterior condena por el asesinato de Odin Lloyd, las autoridades de Massachusetts contactaron a la policía de Florida para intentar determinar si Hernández era sospechoso de participar en el tiroteo de 2007. El detective Tom Mullins, asignado a la investigación del tiroteo, concluyó que Hernández no fue el autor del disparo. Aunque Carlson identificó inicialmente a Hernández como tal, otros testigos de esa noche describieron al tirador como un hombre negro, posiblemente con trenzas africanas. Cuando Mullins volvió a entrevistar a Carlson, este se retractó de su declaración sobre la coincidencia del tirador con Hernández y afirmó que nunca lo vio en el lugar de los hechos, pero asumió que era el tirador porque había discutido antes en el club. A las 3:45 am del 30 de abril de 2011, la policía respondió a una pelea frente a la casa alquilada de Hernández en Plainville, Massachusetts. Un amigo de la escuela secundaria había sido detenido esa misma noche después de llevar a Hernández a casa desde un bar en Boston. El conductor zigzagueaba entre carriles y circulaba a 193 km por hora en una zona de obras y en una autopista con un límite de velocidad de 88 km por hora. La policía estatal de Massachusetts, que detuvo el auto, no arrestó al conductor porque reconoció a Hernández en el asiento del copiloto. La policía de Plainville también reconoció a Hernández y les dijo que los dos se refugiaran en el interior. Hernández fue investigado en relación con un doble homicidio que tuvo lugar el 16 de julio de 2012 cerca del Court Lounge en el South End de Boston. Jorge Daniel Corriera de Abreu, de 29 años, y Zafiro Teixeira Furtado, de 28, ambos inmigrantes de Cabo Verde y residentes de Dorchester, murieron por disparos contra su vehículo. Los testigos declararon que la camioneta plateada de Hernández se detuvo junto a las víctimas y alguien de su equipo de su automóvil les gritó epítetos raciales. Alguien del automóvil disparó 5 tiros matando a los 2 inmigrantes. La policía identificó de inmediato a Hernández, que entonces jugaba para los Patriots, en las imágenes de la cámara de seguridad, pero pensó que era una coincidencia que Hernández estuvo esa noche en el club. El 15 de mayo del 2014, Hernández fue acusado formalmente por asesinato por los homicidios de Abreu y Furtado. Los cargos adicionales de agresión a mano armada e intentos de asesinato relacionados con los disparos contra los ocupantes sobrevivientes del vehículo.
El juicio comenzó el 1 de marzo del 2017. La acusación se basó firmemente en el testimonio de Bradley, un conocido traficante de drogas que había estado peleando con Hernández desde que Hernández supuestamente le disparó en la cara y lo dejó morir. Hernández y Brady afirmaron que la otra persona apretó el gatillo. José Báez, el abogado de Hernández, argumentó que el motivo propuesto era inverosímil y que Hernández era sospechoso de inconveniencia demasiado cerca de 2 asesinatos sin resolver. Bradley alegó que Hernández se enfureció después de que las víctimas derramaran una bebida sobre él en un club nocturno varias horas antes del tiroteo y las matara en represalia. Las imágenes de la cámara de seguridad confirmaron que Hernández estuvo en el club menos de 10 minutos. Alrededor de ese tiempo posó tranquilamente para una foto con un fan y se fue solo, lo que contradice el testimonio de Bradley y de que se fue con Hernández. Además, Báez caracterizó la investigación policial como extraordinariamente descuidada. Por ejemplo, los cuerpos de las víctimas se mantuvieron en un vehículo acribillado a balazos mientras era remolcado lejos de la escena del tiroteo, una importante violación de protocolo, sin evidencias físicas que vincule a Hernández con los asesinatos. Según el Boston Globe, existían pruebas contundentes de que Hernández estuvo en el lugar de los hechos y tuvo un papel en las muertes. El 14 de abril de 2017, un año antes de que yo cumpliera años, Hernández fue absuelto de los asesinatos de la mayoría de los demás cargos, pero declarado culpable de posesión ilegal de arma de fuego. En enero del 2013, Hernández y Bradley volvieron a festejar en Kew. A las 2:20 am, Bradley fue detenido en la autopista Southern Expressway tras ser visto conduciendo a 105 millas por hora. Según la policía estatal, estaba bastante borracho. Hernández intentó sacar a su amigo del apuro diciendo: «Agente, soy Aaron Hernández, no se preocupe». Sin embargo, Bradley fue arrestado por conducir ebrio. O sea, quiso utilizar su fama, pero no funcionó. En febrero del 2013, Hernández, Bradley y varias personas más visitaron un club de striptease en Florida, donde acumularon una factura de $10,000. Hernández empezó a preocuparse por 2 hombres sentados frente a ellos, pensando que eran policías de Boston vestidos de civiles. Bradley recordó después de haber dicho a Hernández que probablemente estaban rastreando a la pareja como parte de su investigación por el doble asesinato fuera del Cure. Hernández y Bradley tenían una relación problemática en ese momento. Bradley afirmó que el 13 de febrero de ese año, durante el mismo viaje, se despertó en un auto con Hernández apuntándole con una pistola en la cara. A la mañana siguiente, la policía encontró a Bradley tirado en un estacionamiento, sangrando por un impacto de bala entre los ojos. Bradley sobrevivió, pero perdió el ojo derecho. No cooperó con la policía, sino que buscó venganza. La pareja intercambiaría más de 500 mensajes de texto durante los 3 meses siguientes, que incluyeron amenazas de muerte e intentos de extorsión. Bradley le dijo a Hernández que tenía armas semiautomáticas, chalecos antibalas y una tripulación de 6 hombres. El agente de Hernández intentó sin éxito llegar a un acuerdo amistoso. Bradley exigió $5 millones para mantener su silencio y Hernández respondió con 1,5 millones. Luego Bradley pidió 2,5 millones. Hernández no respondió, sino que fue a ver a su abogado. El 13 de junio del 2013, Bradley presentó una demanda civil por daños y prejuicios contra Hernández en un tribunal federal de Florida. Retiró la demanda 4 días después, lo que le dio oportunidad de llegar a un acuerdo sin que los medios de comunicación lo supieran. El 13 de febrero del 2013, los abogados de Hernández presentaron una solicitud de aplazamiento ante un tribunal federal hasta que se resolvieron los cargos de asesinato. En febrero del 2016, Hernández llegó a un acuerdo con Bradley sobre la demanda. Los términos del acuerdo nunca se revelaron. El 11 de mayo de 2015, Hernández fue acusado formalmente de intimidación de testigos en relación con el tiroteo de Bradley, ya que, según se informa, Bradley fue testigo del doble homicidio de Boston de 2012. El cargo de intimidación para Hernández conllevaba una pena máxima de 10 años de prisión. Este cargo se incluyó en el juicio de Hernández por el doble homicidio, que comenzó el 1 de marzo de 2017.
Durante el juicio se reveló que Bradley le envió un mensaje de texto a su abogado sobre el tiroteo en un mensaje de texto eliminado que decía: ahora, ¿está seguro de que una vez que retire esta demanda no será acusado de perjurio? Después de decir la verdad sobre que no recuerdo nada sobre quién me disparó. Según Hernández, el tiroteo de Bradley fue en realidad el resultado de un negocio de drogas que salió mal. Aaron nos contaba que había un negocio de drogas en marcha y que salió mal, y Alexander Bradley estaba enojado con Aaron por defender a estos tipos, según su abogado José Weiss. En una entrevista, Hernández fue posteriormente absuelto del cargo de intimidación de testigos por un jurado de 14 de abril de 2017. También absolvieron a Hernández de todos los demás cargos de asesinato de Abreu y Furtado, excepto por no encontrarlo culpable de un cargo de posesión ilegal de armas de fuego. Hernández viajó a California con Jenkins y su hija pequeña en 2013 para someterse a una cirugía de hombro. Mientras estaba allí, Jenkins llamó a la policía 2 veces en menos de una semana, alegando que Hernández estaba borracho y era violento. En el primer incidente, Hernández metió la mano por la ventana. El hermano y los amigos de Hernández dijeron más tarde que había drogas y armas de departamento alquilado, pero la policía determinó que Jenkins y la niña no estaban en peligro y nunca registraron las instalaciones. DJ Hernández encontró a su hermano solo en el techo del edificio de una noche, con aspecto derrotado y frotándole la cara con el cañón de una pistola. DJ describió a Hernández como un cada vez más paranoico de adulto, creyendo que el FBI y otros lo perseguían. DJ dijo que Hernández dormía con un cuchillo grande junto a su cama y colectaba una gran cantidad de armas para su protección. Después del tiroteo de Alexander Bradley en 2013, Hernández contrató a un amigo de Bristol para que fuera su guardaespaldas las 24 horas del día. También instaló un sofisticado sistema de vigilancia en un estado de paranoia cada vez más profunda. Bueno, en su casa, poco después de que Hernández se acercó al entrenador Bill Belichick en un estado de paranoia cada vez más profunda, diciendo que temía por la seguridad de su familia. El agente de Hernández testificó que Hernández solicitó la reunión porque temía por su vida. Hernández solicitó un intercambio a un equipo al otro lado del país, pero la solicitud fue denegada. En abril de 2013, Hernández compró un auto usado con 2 pistolas y 2 rifles adentro. También compró un Chevrolet Suburban que había sido equipado como un auto blindado. Tenía compartimentos secretos instalados en vehículos para guardar armas de fuego. Cuando lo conducían, se negaba a viajar en autobús sin ventanas polarizadas por temor a que alguno de sus enemigos pudiera verlo. Sus compañeros de equipo dijeron que Hernández era propenso a cambios bruscos de humor y se volvía más agitado con el paso del tiempo. Se decía que pasó de ser hipermasculino a hablar de acurrucarse con su madre. Como patriota fumaba grandes cantidades de marihuana y consumía otras drogas, incluyendo cocaína. Y ahora que saben todos estos incidentes, vamos con el caso más grande, por el que es infamemente conocido Aaron Hernández. Pero primero conozcamos a la víctima. Odin Leonardo John Lloyd nació el 14 de noviembre de 1985 en St. Croix, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y pasó algunos años con su familia en Antigua, antes de mudarse a la sección Dorchester de Boston. Fue el primogénito y único hijo varón de Ursula Ward. Jugó fútbol americano en la Escuela de Matemáticas y Ciencias John D. O'Brien en Roxbury, Boston, y se matriculó en la Universidad Estatal de Delaware, donde planeaba jugar fútbol americano universitario para los Hornets, pero se fue a los pocos días de llegar al campus. A Lloyd le sobrevive al menos una hermana, Olivia Table, y un tío materno, que dijo que había visto a Lloyd por última vez el domingo antes de su muerte. Un vecino describió a sí mismo como un cliente habitual de un parque cercano donde Lloyd iba a hacer ejercicio, no a pasar el rato. Describió a Lloyd como alguien que solía mantenerse reservado. Citando el estado físico de Lloyd, el vecino dijo, cito:
De todos en esta calle, él era el que podía cuidarse solo. Así que debía de haber algo inestable si él era el hombre asesinado. Lloyd era linebacker de los Boston Bandits, un equipo de fútbol americano semiprofesional. Había jugado para el equipo desde el 2007. Al momento de su muerte, Odin Lloyd salía con Shanian Jenkins, hermana de la prometida de Aaron Hernández. Y ahora sí, vayamos al incidente. El 17 de junio del 2013, Lloyd fue asesinado a tiros en un parque industrial ubicado a una milla de la casa de Hernández. El 16 de junio, la noche anterior de la muerte de Lloyd, Hernández envió un mensaje de texto a dos amigos de su ciudad natal, Bristol, Connecticut, pidiéndoles que fueran a Massachusetts. Decía: ya no pueden confiar en nadie. En la madrugada del 17 de junio, Lloyd viajaba como pasajero en el auto de Hernández. Le envió un mensaje a su hermana. Según dice el mensaje: ¿viste con quién estoy? Cuando su hermana respondió, él respondió: NFL. El último mensaje de Lloyd a su hermana decía: para que lo sepas. Su hermana dijo más tarde que pensó que estaba fanfarroneando. Con base en una objeción confirmada del abogado del acusado, el tribunal desestimó los mensajes como testimonio, argumentando que no había pruebas suficientes de que Lloyd temiera por su vida. Según informa, los fiscales afirmaron que Lloyd y Hernández estuvieron en contacto apenas 10 horas antes de su muerte en relación con una bolsa de marihuana. Además, supuestamente se encontraron las llaves de un coche alquilado por Hernández en el bolsillo de Lloyd. Los fiscales creen que Lloyd le dijo recientemente algo a Hernández que destruyó su confianza, lo que le dio a Hernández un motivo para matar. Los fiscales también declararon que se encontró el chicle comprado por Hernández pegado en un casquillo de pistola en la escena, similar al que le dispararon a Lloyd y cuyo ADN coincidía con el de Hernández. Además, se encontró en el coche de alquiler a nombre de Hernández. La fiscalía testificó que los investigadores de la escena del crimen encontraron huellas de zapato de la escena del crimen que, según las imágenes de vigilancia, daban la misma impresión que los zapatos que Hernández usó esa misma noche. El 18 de junio del 2013, la policía registró la casa de Hernández en relación con una investigación sobre la muerte a tiros de un amigo, Odin Lloyd, cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples heridas de bala en la espalda y el pecho, en un parque industrial a una milla de la casa de Hernández. Al día siguiente, Hernández aseguró al entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, y al propietario, Robert Kraft, que no tenía nada que ver con el tiroteo. A pesar de esto, Hernández se le prohibió la entrada al estadio Gillette para que no se convirtiera en un centro de vigilancia mediática. El equipo también decidió, una semana antes de su arresto, cortar toda relación con Hernández si era arrestado por cualquier cargo relacionado con el caso. El 26 de junio del 2013, Hernández fue acusado por asesinato en primer grado, además de 5 cargos relacionados con armas de fuego. Los Patriotas liberaron a Hernández del equipo unos 90 minutos después, antes de ser informados oficialmente de los cargos en su contra. Otros 2 hombres también fueron arrestados en relación con la muerte de Lloyd. El 22 de agosto del 2013, un gran jurado acusó formalmente a Hernández del asesinato de Lloyd. Se declaró inocente el 6 de septiembre del 2013. El 15 de abril del 2015 fue declarado culpable de asesinato en primer grado, un cargo que en Massachusetts conlleva automáticamente condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También fue declarado culpable de 5 cargos relacionados con armas de fuego. El motivo del asesinato nunca se estableció definitivamente. La policía investigó la posibilidad de que Lloyd supiera de la bisexualidad de Hernández y temiera que Lloyd revelara a otros. El arresto y posterior despido de Hernández por parte de los Patriots tuvo consecuencias financieras y de otro tipo. Perdió automáticamente sus salarios del periodo 2015-2018, que ascendían un total de $19,3 millones, los cuales no estaban garantizados. Los Patriots anularon todas las garantías restantes e incluyeron sus salarios de 2013 y 2014, con la condición de que dichas garantías fueran por habilidad, lesiones o margen salarial, y no incluirían su despido por
conducta perjudicial para los intereses del fútbol americano profesional. El equipo planeaba retener $3,25 millones del bono por firmar a Hernández de 2012, que debía pagarse en 2014, y recuperar el bono por firmar ya pagado. El límite salarial de la NFL permite a los equipos prorratear los bonos por firmar durante la vigencia de un contrato un periodo de 5 años, el que sea más corto. Al liberar a Hernández, los Patriots aceleraron todo el dinero garantizado restante de Hernández hacia los topes salariales de 2013 y 2014. El equipo sufrió un golpe de $2,5 millones en 2013 y otros $7,5 millones en 2014. Dado que Hernández no había completado sus cuartas temporadas de liga, los Patriots se vieron obligados a colocarlo en waivers tras liberarlo. No fue reclamado. Después de que Hernández pasara por waivers el 28 de junio, el comisionario de la NFL, Roger Goodell, anunció que, mientras los cargos contra Hernández estuvieran pendientes, la NFL no aprobaría ningún contrato firmado por él hasta que Goodell celebraría una audiencia para determinar si Hernández debía enfrentarse a una suspensión u otra medida bajo la política de conducta personal de la liga. En las llamadas telefónicas desde la prisión, Hernández expresó su angustia por el trato recibido por parte de Belichick y los Patriots. A pocas horas del arresto de Hernández, los empleados de la tienda oficial del equipo en Patriot Place recibieron instrucciones de retirar todos sus recuerdos y productos y también de eliminar sus artículos de su sitio web. La tienda Patriot Pro Shop intercambió alrededor de 2.500 camisetas de Hernández previamente vendidas por otras camisetas, destruyendo y reciclando las camisetas de Hernández con una pérdida aproximadamente de $25,000. Sitio Sport y Puma rescindieron de sus acuerdos de patrocinio con Hernández, y EA Sports anunció que la imagen de Hernández se eliminaría de sus juegos NCAA 14 y Madden NFL 25. Tras la queja de los visitantes, una foto premiada de Hernández de su temporada de novato, que lo mostraba entrando triunfalmente a la zona de anotación frente al esquinero de los Green Bay Packers, Sam Shield, fue eliminada del Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Panini American, una empresa de recuerdos deportivos y tarjetas coleccionables, retiró las pegatinas de Hernández de aproximadamente 500,000 álbumes de pegatinas que aún no se habían enviado a los coleccionistas. La empresa reemplazó las pegatinas, así como las tarjetas coleccionables, con las tarjetas que representaban a Tim Tebow. La Universidad de Florida eliminó el nombre y la imagen de Hernández de varios lugares de sus instalaciones de fútbol, incluyendo una piedra que tenía su nombre y la inscripción All American. La escuela secundaria Bristol Central también retiró todos sus premios y se les entregó a su familia. Bob Weiner eliminó su nombre de la lista de galardonados. O sea, todo lo que había logrado tanto académica, fútbol amateur en la universidad y secundaria, así como profesionalmente, en un abrir y cerrar de ojos, se acabó todo eso. Hernández otorgó un poder notarial a su agente y le ordenó que le proporcionara a su prometida $300 mensuales y le ayudara a encontrar una vivienda más asequible. También reservó $500,000 para su prometida y su hija, y $120 millones para un amigo cercano. Tras su arresto, su casa vacía quedó en un estado de deterioro extremo con tuberías rotas y moho. Tras la muerte de Hernández, el 25 de abril de 2017, sus abogados presentaron una moción ante el Tribunal de Massachusetts en Fall River para anular su condena por asesinato. La solicitud fue concedida el 9 de mayo de ese año. Por lo tanto, Hernández técnicamente murió siendo inocente debido al principio legal de redición ab initio. Según la ley de Massachusetts, este principio establece que cuando un acusado fallece pero no ha agotado todas sus apelaciones legales, el caso vuelve a su estado inicial. Se anula la condena y el acusado queda declarado inocente. Al momento de su muerte, Hernández se encontraba en proceso de presentar una apelación por su condena de 2015 por el asesinato de Odin Lloyd. El 9 de mayo de 2017, fecha de que el juez emitió su decisión de anulación,
Los fiscales de distrito del condado de Bristol declararon que planeaban apelar la decisión, si fuera necesario, ante la Corte Suprema de Massachusetts. La familia de Lloyd se mostró decepcionada con la decisión, pero ese abogado no cree que afectaría la demanda civil por homicidio culposo que la familia había presentado. La apelación fue vista por la Suprema Corte Judicial de Massachusetts en noviembre de 2018, un año después de la muerte de Hernández, por 6 jueces. El abogado que representa a la familia de Lloyd, Thomas M. Quinn III, argumentó que Hernández fue legítimamente condenado por el asesinato de Lloyd y que la condena fue anulada injustamente. Quinn también argumentó que Hernández se suicidó a sabiendo del tecnicismo que habría en su condena fuera anulada y que no debería poder lograr en la muerte lo que nunca había podido hacer en vida. El 13 de marzo del 2019, el Tribunal Supremo Judicial restituyó la condena de Hernández, pero declaró que el expediente del juicio indicaría que su condena no fuera confirmada ni revocada. La apelación fue considerada irrelevante porque Hernández falleció mientras el caso estaba en apelación. En su fallo, el tribunal también puso fin oficialmente a la práctica de reducción ab initio, dictando que era obsoleta, carecía de sentido y que ya no era acorde a las circunstancias de la vida contemporánea, si es que alguna vez lo fue. Tras el fallo, los herederos de Hernández prometieron apelar la sentencia. Spoiler, no sabemos si lo hicieron. El Boston Globe describió a Hernández como extrañamente contento en prisión, una actitud que desconcertó a su prometida Shaina Jenkins. Le dijo a su madre, cito, he estado más relajado y menos estresado en prisión que fuera de ella. Sin embargo, fue castigado en múltiples ocasiones por infringir las normas de la prisión, incluyendo gritar y golpear la puerta de su celda. Durante sus 4 años en prisión se dedicó cada vez más a leer la Biblia y se volvió más religioso. El Globe afirmó que los funcionarios de la prisión, cito, parecieron ignorar el consumo de drogas de Hernández y descuidaron la protección de su famoso recluso. Un compañero de prisión relata varios casos de los que Hernández necesitó atención médica tras fumar demasiado K2, un producto muy común en la prisión en aquel entonces. Hernández podía hablar con Jenkins por teléfono y a menudo lo hacía 2 veces al día, pero ella enfrentaba cargos de perjurio relacionados con su arresto. Solo veía a su hija cuando la madre Jenkins la traía de visita. Mientras estaba en prisión, se reconcilió con su propia madre, de quien había estado distanciado durante muchos años. Durante su detención en la cárcel del condado de Bristol, Hernández estuvo recluido en una unidad segregada, una sección especialmente sombría, que normalmente albergaba a personas con enfermedades mentales y personas violentas. Ahora sabrás el por qué. Solicitó salir de la unidad segregada, pero el sheriff Thomas M. Hodgson se lo impidió. Hernández creía que Hodgson había explotado su encarcelamiento para obtener publicidad. Tras su condena por el asesinato de Lloyd, Hernández fue trasladado a la celda 57 del bloque G20 en el Centro Correccional Sousa Baranowski, una prisión de máxima seguridad donde los reclusos suelen pasar 20 horas al día en sus celdas. Durante los 2 años que pasó en prisión, Hernández fue disciplinado decenas de veces. Su abogado afirmó que los guardias se burlaban de él sin cesar. Según Keiko Coleman, quien cumplía entre 17 y 19 años con Hernández por homicidio involuntario, la ex estrella de la NFL era visto como un fraude por muchos y un dios por algunos. Durante su estancia en prisión, Hernández continuó entrenando y esperaba regresar a la NFL. Cuando se leyó en las noticias de su absolución de los cargos de asesinato de Abreu y Furtado, los reclusos intentaron reunir alrededor del televisor en la prisión. Vitorearon, patearon las puertas de sus celdas y victoriaron cuando Hernández regresó a la prisión esa noche. En los 5 días de su absolución y su muerte, Hernández dio su comida y libros e incluso su televisor a sus compañeros de prisión, pero no dio indicio de que tuviera la intención de quitarse la vida.
Regalos como estos eran raros en prisión, pero no inusuales para Hernández, según su compañero de prisión. Días después de su muerte, la reportera Michelle McPhee apareció en el programa de radio deportivo de Kirk y Callahan, durante el cual ella y dos presentadores usaron insinuaciones para insinuar que Hernández era gay. Se ha sugerido que esta salida puede haber jugado un papel en el suicidio de Hernández. Y el 19 de abril del 2017, a las 3:05 am, hora de allá, 5 días después de que Hernández fuera absuelto del doble homicidio de Daniel de Abreu y Zafiro Furtado en Boston en 2012, los oficiales penitenciarios encontraron a Hernández colgado con sábanas de la ventana de su celda en el centro correccional Sousa Baranowski de Lancaster, Massachusetts. Fue trasladado al hospital UMass Memorial Leominster, donde fue declarado muerto a las 4:07 am. Había estado fumando K2, una droga asociada con la psicosis, dentro de las 30 horas de su muerte. Un compañero de prisión dijo que los investigadores había pasado gran parte de los 2 días anteriormente fumando el cannabinoide sintético. El portavoz del Departamento de Correccional del Estado, Christopher Fallon, declaró inicialmente que no se encontró ninguna nota de suicidio en el registro inicial de la celda para 2 personas que Hernández ocupaba solo. El 20 de abril de 2017, justo cuando se celebraba los primeros 3 meses de la administración de Donald Trump, no tiene nada que ver con la historia, pero lo quise incluir. Los investigadores informaron que habían 3 notas manuscritas junto a una Biblia abierta en Juan 3:16 y que Juan 3:16 estaba escrito en tinta roja en su frente. Se encontró shampoo cubriendo el suelo, cartón encajado bajo la puerta de la celda para dificultar la entrada. Y había dibujos de sangre en las paredes que mostraban una pirámide inacabada y el ojo de Dios que todo lo ve, con la palabra Illuminati escrita en mayúsculas debajo. Me imagino que algunos conspiranoicos de los Illuminati ya sabrán que esto a lo mejor fue una conspiración. Los dibujos hacían referente a la nación de dioses y tierras, un movimiento de supremacía negra. Hernández aprendió sobre la nación de dioses y tierras, un movimiento de influencia islámica a través de la cultura hip hop mientras estaba en prisión. También expresó su interés por el cristianismo, diciéndole a sus compañeros de prisión que todos llevábamos a Jesucristo adentro. Vaya, se volvió cristiano estando en prisión y no después de. José Báez, abogado de Hernández, reimprimió el contenido de las notas en su libro del 2018, Unnecessary Rougers. Una breve carta esta vez dirigida a Báez, agradeciéndole por lograr la absolución del doble homicidio y anticipando una apelación en el caso de Odin Lloyd. Vaya, él predijo su muerte, peor que los Simpsons. Además le pidió que transmitiera su agradecimiento a músicos específicos cuyas canciones inspiraron a Hernández. Las otras 2 notas estaban dirigidas a la prometida y a la hija de Hernández. Le dijo a Jenkins, eres rico. Lo que los fiscales del caso Lloyd consideraron una referencia a la reducción ab initio, la doctrina legal que anula las condenas si un acusado fallece antes de agotar sus recursos de apelación. Por lo que algunos decían que seguramente Hernández se suicidó sabiendo que podía hacer eso. A diferencia de la carta directa a Báez, el abogado describió las demás notas como escritas en un tono inconexo y marcadamente ominoso. La carta a su hija fue descrita por The Boston Globe como extraña, inconexa, mística y tierna. En estas notas Hernández describió haber entrado en un reino intemporal y anunció que vería a su familia en el cielo. Los funcionarios de la prisión no habían observado ninguna señal de que Hernández estuviera en riesgo de suicidio, por lo que no le habían puesto bajo vigilancia las 24 horas. Al completar la autopsia por parte del médico forense, la muerte se determinó oficialmente como suicidio por ahorcamiento. A pedido de su familia, el cerebro de Hernández fue entregado a la Universidad de Boston para ser estudiado en busca de signos de encefalopatía traumática crónica, o ETC, una enfermedad degenerativa progresiva que se encuentra en personas que han recibido un golpe severo
o repetidos golpes en la cabeza, incluidos, obviamente, jugadores de fútbol americano. Baez rápidamente refutó cualquier afirmación de suicidio y declaró que iniciaría su propia investigación sobre la muerte. Sin embargo, en 2018, Baez escribió que inicialmente sospechó del hallazgo del suicidio, dado el comportamiento optimista de Hernández después de la absolución del doble homicidio. Sin embargo, más tarde llegó a creer que Hernández se había quitado la vida, siendo que la ETC o la encefalopatía traumática crónica un factor contribuyente importante. Después de que le extrajeron el cerebro, el cuerpo de Hernández fue incinerado y las cenizas fueron entregadas a su familia. Se celebró un funeral privado para Hernández en su ciudad natal de Bristol, Connecticut, después de su muerte, al que asistieron su familia, ex amigos y ex compañeros de equipos, incluidos Maurice Ponzi, Mike Ponzi y Brandon Spike y sus abogados. Los New England Patriots se negaron a emitir una declaración sobre la muerte de Hernández. El analista deportivo Stephen A. Smith dijo que no sentía ninguna compasión por Hernández después de su suicidio y que en cambio ofrecieron sus condolencias a las familias afectadas por las acciones criminales de Hernández, incluyendo la propia familia de Hernández y la familia de Odin Lloyd. La hermana de Odin Lloyd, Olivia Thibault, le dijo a Bleacher Report que su reacción al suicidio de Hernández dice: empecé a llorar, estoy confundida, no tiene sentido, el momento no tiene ningún sentido. Thibault dijo que su hermana Shaquila visitó la tumba de su hermano después de que supo de la noticia del suicidio. Luego Shaquila publicó en Facebook: no todas las muertes merecen un que en paz descanse. Ernesto Abreu, padre de Daniel de Abreu, le dijo a The Boston Globe, dijo: no estoy contento con su muerte, en realidad es una pena. Cualquier pérdida de vida es una pena. Creo que dejar las cosas en manos de Dios. Salvador Furtado, padre de Zafiro Furtado, dijo de manera similar ante Boston Globe, cito: solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a alguien. Es muy doloroso para mí cuando alguien se quita la vida. Maurice Ponce y Mark Ponce, amigos y compañeros de equipo de Hernández de los Florida Gators, publicaron tributos a Hernández en Instagram después de su muerte. Snoop Dogg publicó que estaba triste por la muerte de Hernández en sus cuentas de redes sociales. Jesse Jackson tuiteó: oren por el alma y la familia de Aaron Hernández, después de que se anunció que Hernández se suicidó. Javier Nixon, compañero de equipo de Hernández de los Florida Gators, tuiteó: no me importa lo que digan de los demás, ese era el colega, y nadie merece irse así. Deontay Thompson, compañero de equipo de Hernández de los Florida Gators, dijo en una breve entrevista telefónica: nunca pensé que se haría eso a sí mismo. Todo es nuevo para mí. Thompson llamó a Hernández mi hombre. También testificaba en su juicio por el doble asesinato un mes antes de su suicidio. El exjugador de fútbol profesional americano y analista deportivo Shannon Sharper reflexionó sobre la caída de Hernández. Dijo: una vez que alcanza cierto nivel, una vez que alcanza el estatus de atleta profesional, muchos chicos dejan estas vidas atrás. Aaron Hernández no pudo, no era un gángster de estudio, era un verdadero miembro de una pandilla. Y eso era parte de él. Eso era tan importante como para él como jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Don Stallworth, compañero de Hernández de los Patriotas de Nueva Inglaterra, citó una foto de la prometida de Hernández, Shannon Jenkins, y su hija, Abiel, sentada en la sala del tribunal durante su juicio por doble asesinato, unos días antes de su suicidio, y tuiteó: si bien muchos están extasiados por el suicidio de Hernández, no nos olvidemos de este dulce bebé de 4 meses que tiene que crecer con esto. Urban Meyer, exentrenador principal de los Florida Gators, dijo más tarde sobre el suicidio de Hernández en una entrevista de 48 horas. En 48 horas, dijo: estaba destrozado, estaba devastado. No podía imaginar al chico que conocía habiendo esto. Hernández apareció en un video in memoriam que rindió homenaje a los jugadores de la NFL que murieron el año pasado en el US Bank antes del Super Bowl número 52.
sorprendiendo a los periodistas en la audiencia. Obviamente creo que fue ese mismo Super Bowl en el que hicieron memoria a los grandes jugadores de la época, incluyendo a O.J. Simpson. Sí, que por cierto, ya hablamos de O.J. Simpson y todo lo que pasó en el episodio 60. Volviendo con Hernández, tras su muerte, investigadores de la Universidad de Boston estudiaron el cerebro de Hernández y le diagnosticaron encefalopatía traumática crónica, o ETC, estadio 3 de 4, y describieron que el cerebro de Hernández como un caso de clásico de esta patología. Ahora bien, la ETC es causada por traumatismos cráneoencefálicos repetidos. Hernández había sufrido 2 conmociones cerebrales confirmadas desde que empezó a jugar fútbol americano a los 8 años, pero el Boston Globe creía que, sin duda, recibió otros golpes fuertes en la cabeza que nunca se registraron. La encefalopatía traumática crónica se asocia con lesiones acumulativas. En una conversación telefónica grabada en prisión, Hernández dijo: "Soy como un abuelo, me duelen muchísimo los huesos". Eso es una de las cosas que pasan. Los investigadores sugirieron que la ETC, que resulta en mal juicio, falta de control de impulsos o agresión, ira, paranoia, volatilidad emocional y comportamientos de ira, podrían haber explicado algunos de los actos delictivos y otros comportamientos de Hernández. Sam Ghani, del Hospital Mount Sinai de Nueva York, dijo: "Me resulta imposible observar la gravedad de la ETC y el cerebro del señor Hernández, y no pensar que eso tuvo un profundo efecto en su comportamiento". Hernández sufrió migrañas en prisión y tenía problemas de memoria. José Báez escribió que vio síntomas consistentes de la ETC desde los primeros encuentros con Hernández. Hernández a veces mostraba una gran perspicacia y habilidades de observación, mientras que otras veces tenía lagunas en la memoria y que eran muy inusuales para un joven. Recordemos que Hernández todavía no era un señor, no tenía casi ni los 30. Tras la publicación del comunicado de la Universidad de Boston, la prometida y la hija de Hernández demandaron a los Patriots y a la NFL por causar la muerte de Hernández y privar a su hija de la compañía de su padre, argumentando que la carrera de Hernández en la NFL había causado lo que los investigadores describieron como el caso más grave de ETC medicamento observado en una persona de su edad. La demanda fue desestimada en febrero del 2019, debido a que se incumplió el plazo para renunciar a una demanda colectiva contra la liga. Hernández fue uno de los al menos 345 jugadores de la NFL diagnosticados con ETC tras su muerte. Si quieren saber todo sobre esto y por qué la NFL quiere desviarse de todo esto, les recomiendo la película La Verdad Oculta de Will Smith. Una película donde habla sobre la lucha del médico africano que descubrió esta enfermedad. El arresto, volviendo con Hernández, ya para concluir, el arresto, la condena y la muerte de Hernández atrajeron gran atención mediática, especialmente debido a la creciente preocupación por la encefalopatía traumática crónica en atletas. Esta enfermedad no solo afecta a jugadores de la NFL, también afecta a boxeadores, a jugadores de hockey o a peleadores de la UFC o cualquier deportista de algún deporte de contacto. Su vida fue el foco de una investigación del Boston Globe Spotlight Team en 2018 y de un podcast titulado Gladiator, Aaron Hernández and Football Inc. De hecho, el 15 de enero del 2020, no hace ya unos 5 años, se estrenó un documental en Netflix titulado Killer Inside the Mind of Aaron Hernández. La serie de FX de American Sport Story se centra en el ascenso de Hernández en la NFL antes de su caída, con Josh Andrés Rivera interpretando a Hernández. Hernández, sus crímenes, su condena y su suicidio fueron mencionados durante el especial de Netflix The Roast of Tom Brady. Y también ha sido uno que otra referencia en Family Guy. Y este fue el caso de Aaron Hernández. Un jugador que nos demuestra una que otra vez que no importa que cuando más estás en la cima, más doloroso es la caída. Y que también el caso de jugadores de la NFL que ha sido diagnosticado con ETC tiene que ser ampliamente conocido, ya que toda la liga en sí es cómplice de que los jugadores corren el riesgo, y el no saberlo o ignorarlo
es una señal fuerte de que la NFL no les importa más el dinero y el marketing que sus propios jugadores. Bueno, esto es como les dije, este fue un tentempié para el inicio de la temporada de la NFL. Porque muchos me dirán, ¿y por qué no sacaste este episodio el mero 5 de septiembre, cuando justamente empieza la temporada? La razón es por la cual el siguiente mes ya tenemos, la siguiente semana, el mismo día, ya tenemos otro caso planeado. Por eso lo quise hacer una semana antes. Pero bueno, si quieren escuchar este episodio el mismísimo día, pueden reproducirlo al mismo tiempo que se estrena el episodio siguiente. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? Hernández sabía lo que hacía, fue una víctima de la encefalopatía traumática crónica, ambas cosas. Déjalo en sus comentarios para saber sus puntos de vista. Y también díganme, ¿conocían este caso? ¿Lo ignoraban? ¿Son fans de la NFL o no lo son? Eso también es respetable, sus decisiones. Pero bueno, si quieren ver las fotografías de Hernández, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @santiqs99 en Twitter y en Instagram como @santiqs99. Con esto me despido, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.